Hola queridos juristas, soy Elena de Audacia Abogados y en el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo son las prácticas en un despacho de abogados. Es un tema sobre el que me han preguntado muchos en los comentarios, así que os quiero comentar mi experiencia y la de mis compañeros para que veáis un poco cómo funciona todo y cómo es. En primer lugar, lo que hay que saber es cómo elegir un despacho. Lo normal, según las universidades, es que se vea en las notas que hayamos tenido hasta este momento y el que tenga la nota más alta puede empezar eligiendo el primero, digamos, en la lista, los mejores despachos. Ahora, dentro de mi experiencia os voy a comentar cuáles son los mejores despachos, en mi opinión, para hacer las prácticas, simplemente para que veáis en qué consiste. La mayoría de compañeros, cuando estábamos en esas fechas, que tenía una nota más alta, eligió los despachos de renombre, los más grandes del país, donde todo el mundo sabe que, digamos, son un poco como una empresa estadounidense, en la que hay muchísimos abogados, en la que se entra con una tarjeta, con una clave y demás, todo muy espectacular. Ahora bien, esos compañeros salieron muy decepcionados de su práctica allí, porque realmente a lo que se limitaba era al temido llevar cafés, que por desgracia es un tópico, pero es realidad en esas multinacionales, sobre todo por los clientes que tienen, que normalmente son empresas también muy importantes y que quieren proteger los secretos de los procedimientos judiciales que tienen dentro. Entonces, a lo que se limitan las prácticas sobre todo es a que se den temas a los compañeros que están allí de prácticas para que busquen jurisprudencia. En mi opinión es algo que ya hemos hecho en la carrera, que bueno, puede ser útil hasta cierto punto sobre asuntos sobre los que no ha habido hasta ahora solución, pero como una práctica habitual para hacerla durante 4 meses puede ser muy cansino y realmente aportar poco al conocimiento que queremos, y también nos deja con ese hambre que tenemos de poner en práctica esos conocimientos de la carrera en la vida real. Entonces, mi consejo: si podéis elegir, si estáis de los primeros de la lista, no elegir los despachos más grandes, más de renombre y más multinacionales, porque vais a tocar muy poco derecho. Vais a estar en el cuarto de atrás buscando los cafés y la jurisprudencia, nada más. Segundo, hay otros compañeros que tenían una vocación de ser funcionarios públicos, de trabajar en un puesto para el Estado, que eligieron trabajar en instituciones públicas, como por ejemplo en recaudación tributaria y demás. Eso tiene ventajas y desventajas. Si lo que realmente queréis hacer con vuestra vida profesional o vuestra idea de la dedicación al derecho es a través de esos trabajos dentro de la administración, es una experiencia muy útil porque vais a ver cómo funciona, cómo son los procedimientos, qué obligaciones tendréis, qué horarios, digamos que veríais desde dentro qué es lo que, digamos, pasa allí, si merece la pena estudiar esa oposición, ese examen especial para entrar, y si es lo que os gusta, si os veis trabajando en ello. Tener en cuenta que las oposiciones muchas veces dan un puesto de por vida, entonces también es, como os he dicho en otros vídeos, es importante que os guste, porque los vais a hacer durante mucho tiempo y es importante estar a gusto. 3. ¿Cuáles son las prácticas reales con clientes? Eso es lo que realmente nos gusta y nos interesa a la mayoría de compañeros que queremos dedicarnos a la abogacía, ya no a los que quieren estudiar judicatura y demás, pero bueno, también les puede interesar, que es entrar en un despacho de abogados y ver cómo es trabajar con clientes. Habrá algunos despachos medianos y pequeños en los que realmente nuestro papel como practicantes, como estudiantes que son pasantes, es trabajar realmente. Entonces, ahí es donde más vamos a poder aprender, vamos a poder asistir a las reuniones del abogado titular del despacho o alguno de los abogados del despacho con los clientes, y vamos a poder observar de primera mano cómo la gente está comentando su asunto, qué es lo importante que tenemos que extraer de allí, porque eso también es muy importante. En primer lugar, nosotros, aunque ya tenemos una formación jurídica, es difícil saber qué detalles son importantes y tenemos que extraer del relato de la persona que nos lo cuenta que tiene relevancia jurídica. Por ejemplo, si estamos en un caso penal, pues hay que tener en cuenta, preguntar si lo que ocurrió fue de día o de noche, para tener en cuenta la nocturnidad, que puede ser un agravante.
Si hay que tener en cuenta también si alguien escaló para hacer un robo, que también es dentro del Código Penal un agravante. Pues todos esos detalles que al parecer cuando una persona nos lo cuenta no sabe que son importantes, si no los ha dicho tenemos que recordar, preguntarlos y apuntarlos porque servirán para nuestra estrategia de defensa o de ataque, si estamos como acusación particular en el caso de procedimientos penales. Lo mismo ocurre con el tema civil. Muchas veces nos dicen, es que yo tenía un contrato y lo que ocurrió fue... Pero tenemos que decir, pero nos tiene que traer usted el contrato para poder ver realmente qué cláusulas hay allí y a partir de allí podemos empezar a ver el asunto. Porque normalmente las personas piensan que con lo que ellos nos cuentan es suficiente, pero en la inmensa mayoría de los casos no lo es porque tenemos que ver todos los factores y porque las personas no tienen por qué saberlo, pero la base también está en el soporte documental, en ver qué es lo que realmente ocurre, con qué podemos trabajar. Cuarto, en esos despachos medianos y pequeños muchas veces también vamos a tener la ventaja de poder ir a juicios con nuestro tutor o algún otro abogado dentro del despacho. Es una práctica muy útil, a pesar de que os dejo aquí el vídeo de cómo es el máster de la abogacía, en la que allí se obliga a tener unas horas de prácticas bastante dilatadas dentro de juzgados. En mi caso fueron 400 horas a las que teníamos que asistir en persona al juzgado a ver procedimientos entre abogados y el juez. Pues eso también nunca viene mal verlo más con el abogado, porque una vez que hayamos ido con nuestro abogado habremos visto el expediente, habremos oído cómo nos lo cuenta el cliente y iremos, digamos, con todo el conocimiento que se pueda a ese juicio. Incluso para un ejercicio nuestro mental podemos prepararnos cómo lo haríamos nosotros, qué diríamos, qué aspectos destacaríamos al juez y veríamos si nuestro tutor lo hace de esta forma o no, y si no lo hace pues también le podemos preguntar por qué ha elegido estos argumentos y por qué no otros, porque también como estamos aprendiendo siempre hay muchísimos detalles que no sabemos, que son por ejemplo por la jurisprudencia o digamos que se tienen más en cuenta. Por ejemplo, en los delitos de alcoholemia, que son cuando una persona conduce estando bajo los efectos del alcohol, pues hay que tener en cuenta el etilómetro, que es el aparato con el que se le ha hecho la prueba a la persona de en qué estado de embriaguez se encuentra. Pues eso es un detalle que nosotros, como no practicantes, nunca habríamos podido imaginar que es importante, porque digamos que no lo pone en los libros. Pues esas son las cosas de la práctica que aprenderemos siempre que trabajemos en un despacho y tengamos la suerte de que nos toque un buen tutor, de verlo en persona y de apuntárnoslo, digamos, a nuestra propia experiencia para saber tenerlo en cuenta el día de mañana cuando tengamos ese tipo de procedimiento, cuáles son los detalles más importantes y así estudiarlos desde el principio, porque cuanto menos experiencia tenemos, más nos exponemos a que vayamos sin saberlo y cuando la contraparte lo saque nos quedemos un poquito en blanco. Obviamente siempre puede ocurrir porque el derecho es muy extenso y hay muchísimas variantes, pero vamos a intentar prepararnos con mucha antelación todos los detalles que podamos. 5. La gran pregunta, ¿son de pago o no las prácticas? Yo creo que esa es la pregunta que más me han hecho tanto en mi canal como compañeros, como personas que ahora mismo van a dedicarse a estudiar Derecho. En principio, en España, las prácticas comúnmente son gratis. Yo particularmente no los he hecho gratis. Yo he encontrado un despacho de abogados en el que sí que se me ha pagado un sueldo por estar allí, porque realmente lo que yo estaba haciendo sí que fue trabajo. Yo he podido redactar escritos jurídicos, he podido atender a clientes, he podido asistir a vistas, entonces no era el mero llevar cafés o buscar jurisprudencia, sino que yo desempeñé un trabajo por lo que se me pagó. Entonces, sé que muchas veces podéis pensar que es muy difícil encontrar un despacho dependiendo de dónde viváis, porque claro, si es una zona más rural, pues tampoco hay muchas opciones. Pero si estáis en una ciudad mediana o grande, hay muchísimos despachos y os recomiendo que busquéis realmente un lugar donde se os puedan pagar las prácticas. Ya no se trata solo de, porque hay una idea general por la Facultad de Derecho, que cuando vas allí vas a aprender y entonces no te tienen que pagar. Pero no funciona así, al menos en mi opinión. Si tú vas allí, dedicas tu tiempo a estudiar y a trabajar, porque realmente sacas trabajo adelante, en la mayoría, como os he comentado, sea revisando expedientes, atendiendo llamadas, atendiendo a clientes, yendo a notaría,
todo eso que hacéis es un trabajo. Que tengáis un sueldo muy pequeño, vale, pero es un sueldo, es algo que se os paga por vuestro esfuerzo y que además os hace verlo de otra forma, valorar vuestros propios conocimientos para que el día de mañana también los podáis utilizar y sepáis vuestro valor, porque al salir recientemente de la facultad, pues siempre tenéis un poquito de inseguridad, que es normal, la hemos tenido todos, y esas inseguridades se resuelve trabajando, viendo realmente cómo es, aprendiendo todos los días, pero también recibiendo un pequeño sueldo, aunque sea lo justo para pagarnos el autobús para ir y volver al trabajo, ¿vale? Es una satisfacción personal que os hace ver el porqué de todo vuestro esfuerzo hasta ahora. Así que mi recomendación es, si podéis, que busquéis un despacho que os respete, que os dé una pequeña gratificación por vuestro trabajo, para que realmente estéis muy motivados y podáis aprender todo lo que haga falta. Soy Elena de Audacia Abogados, espero que este vídeo os haya aclarado mucho los asuntos sobre cómo son las prácticas, si se pagan o no, qué elegir y qué no. Y os lo cuento desde mi experiencia y la de mis compañeros porque eso es lo que hemos vivido. Así que espero que os sirvan estos consejos y os veo en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y darle a like.